Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y como anuncié en el bloque anterior, ya tenemos nuestro invitado aquí con nosotros y siempre es bueno conversar con jóvenes que están integrados en la política y que han hecho también un trabajo en la misma. Tenemos con nosotros a Johnny Pujol, él es miembro del comité político del PLD y coordinador de la campaña de Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes, con su audiencia, aprovechando estos medios digitales. Así es, Johnny. Bueno, hemos visto que durante el fin de semana esta política estuvo bien activa. Sobre todo llamó la atención que 9 partidos minoritarios apoyaron a Luis Abinader. 9 partidos que durante 16 años lo apoyaron a ustedes, al PLD, y que en este momento pues pasaron a apoyar al PRM, sobre todo el partido de Julio César Valentín, quien fue miembro del PLD con el partido Justicia Social. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto. Sí. Tengo que hacer una corrección. El coordinador de campaña es el arquitecto Andrés Navarro. Okay. Yo soy coordinador de gabinete. Coordinador de gabinete, perfecto. Sí. Bueno, primero, esos partidos que nos acompañaron por 16 años no acompañaron al PLD, sino al gobierno. Y eso es normal. Son partidos cuya vocación más importante es permanecer en el Estado, que se han construido para eso. Y diario se construyen más partidos para eso, para permanecer en el Estado a cualquier costo. No son partidos que tengan una vocación democrática, ni de servir, ni de medirse electoralmente, ni que tengan ninguna propuesta para la población, sino que su único objetivo es estar en el poder. Por lo tanto, siempre van a apoyar al que esté gobernando. Y así mismo ustedes lo recibieron cuando eran poder, a pesar de que sabían de que era para ellos tener un pedacito del pastel. Es una debilidad de la democracia, del sistema de partidos dominicanos, que nos damos el lujo de costear ese tipo de organizaciones entre todos. Sí, porque esos partidos reciben financiación de parte del Estado Dominicano. Son miles de millones de pesos que sacan de los impuestos que pagamos, quienes trabajamos inclusive, mayoritariamente los que trabajamos de manera independiente, nos descuentan un 28%, con parte de esos recursos financian a los partidos políticos para que ellos se conviertan en partidos bisagra, porque no tienen propuestas, no tienen ideología. Y bueno, ya como dice Lorena, estos partidos apoyaron a Luis Abinader. Entre ayer domingo y el sábado también, fue Luis Abinader proclamado por 7 u 8 partidos, de estos que formaron parte del bloque progresista, que fue la alianza que hizo mucho más sólidos los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana. Partidos que no tienen ideología, partidos que su única función, como usted lo dice, su único interés es llegar al poder y obtener una cuota de ese poder. De hecho, por ejemplo, el Partido Cívico Renovador, su presidente, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, en el momento en que proclamaban a Luis Abinader como su candidato, públicamente le dijo que se comprometiera a incluir a ese partido en el poder, o sea, pidiendo un cargo. Algo tan inaudito como eso. Y eso que jurara, júrelo. Que Luis Abinader jurara que lo iba a incluir en el gobierno. Eso lo que quiere decir es, júreme que usted me va a dar un decreto designándome a mí. Públicamente, porque no me salga con otra cosa. No solamente antes y después, él le dijo, o sea, desde ahora. Eso es, yo creo que eso está desconsiderado de parte de la figura del presidente de la República, lo puso a jurar. Y peor el presidente que se sometió a eso. Uno a veces se extraña de los niveles a los que hemos llegado en nuestro país. Lamentablemente, como le dije, eso es una debilidad del sistema de partidos, de la realidad de nuestra democracia, de la calidad de esa democracia. Yo creo que algún día nuestra sociedad tiene que sentarse a discutir qué es un partido político realmente y cómo debe comportarse un partido político. Yo no creo que uno mira en otros países y ese tipo de comportamientos no se dan. Usted dice debilidad. ¿No sería más que debilidad? Hemos caído en una degradación de la actividad política
que la mayoría de estos partidos minoritarios, pese a que son financiados con miles de millones de pesos de las arcas del Estado, en cada proceso político electoral lo que buscan es simple y llanamente un pedazo del poder. Lo que pasa es que es una degradación, no sé, no de la actividad política, porque en muchas ocasiones esos partidos no hacen ninguna actividad política, usted no lo ve en nada. En la sociedad no participan prácticamente en nada. Es una degradación de las reglas que existen para que pueda declararse un partido institucionalmente como parte del sistema de partidos. Y eso es algo que debe controlar y regular la Junta Central Electoral. De hecho, lo que nosotros hemos visto con el surgimiento de partidos tan recientes como Justicia Social, que veremos su desempeño electoralmente, es que las reglas se han relajado aún más. Si ya eran muy flexibles, ahora son mucho más flexibles. Casi cualquier persona puede formar una organización política. Eso no solamente ayuda a la fragmentación, sino que realmente no le aporta nada, porque son personas que, de nuevo, se alinean con el que está en el poder. Porque estar en la oposición es difícil. Y hay gente que simplemente no sabe estar en oposición. También se han acostumbrado a llevar un estilo de vida. No saben cómo mantenerlo. Entonces tienen que estar obligatoriamente en el poder, siempre. Yo creo que, de nuevo, que algún día nuestro país tiene que tener una discusión seria sobre eso. Sobre la degradación de la actividad política, no es la actividad política. Casi todas las actividades que requieren cierta destreza para pensar, para razonar, se han degradado. De hecho, fíjese lo que pasó recientemente en la zona colonial. El sábado. Fíjese cómo se ha relajado una actividad tan relevante, tan fundamental para la conciencia colectiva como la comunicación social. Ustedes tienen con muchísimo esfuerzo que comunicar diariamente cosas serias a nuestro país. Y probablemente tienen que competir con mucha superficialidad, con mucha banalidad que diariamente ocupa todos los medios de comunicación y todas las redes sociales. Entonces, todas las actividades, todo el quehacer humano se ha ido degradando porque vivimos en una era de inmediatismos. Así es. Pujols, ¿cómo va la campaña de Abel Martínez? Sabes que hay un escenario, es mi percepción. Por ejemplo, yo veo como que el PLD en sí, como partido, no ha asumido en su totalidad a Abel Martínez. Incluso vemos cómo también miembros o exmiembros ya del PLD han salido y han dicho algunas cosas no muy apropiadas de Abel Martínez. Por ejemplo, de que es un prepotente, que es un daño para el país, entre otras cosas, racista incluso lo han llamado. Y me gustaría saber tu opinión con relación como a esa percepción que se tiene desde afuera con Abel Martínez y el PLD en sí. Yo creo que no hay razones de principio ni morales en una persona que decide salir de un partido de oposición para irse a un partido del gobierno. Nosotros no tenemos que llamarnos a engaño con eso. No hay ninguna posición de principio ahí. Usted está yendo de un partido que está abajo, que está pasando un momento difícil, a donde su verdugo, a donde el que lo estaba golpeando sistemáticamente por 3 años. Y normalmente ahí median otro tipo de razones que son económicas, ni siquiera de candidatura, porque usted puede tener esa misma candidatura en su partido, que son económicas. Es el tema del poder, de estar en el poder, de sentir y razones económicas, porque también no ha habido nunca un despliegue de recursos para comprar dirigentes como lo ha habido ahora. O sea, no hay precedentes en República Dominicana. Pero el PLD le cuestionan eso. Yo quiero que usted me mencione. Ellos se han llevado en 2 años 30 alcaldes. Yo creo que usted me mencione 5 en 16 años. 5. Usted sabe que el PLD movió muchos recursos a favor de las alcaldías, porque cada vez que usted construye o pavimenta una calle, normalmente favorece la gestión municipal. El PLD nunca discriminó de qué partido era esa alcaldía, porque nosotros también estábamos trabajando para conseguir la valoración positiva de la población. De hecho, ustedes tienen que recordar todas las intervenciones que se hacían desde el Ministerio de Obra Pública aquí en la capital, en el Distrito Nacional, y la alcaldía era de David Collado, del PRM. Pero el PLD no dijo, no
no pintemos los elevados, no le demos mantenimiento a los invernales, porque no, al revés. ¿Y qué es cierto que el PLD en ese entonces apoyó a David Collado para sacar al anterior alcalde? ¿Qué es cierto en eso? Esos son rumores, nosotros no vamos, yo no comentaría ningún rumor. Esas son barbaridades que la gente siempre vive diciendo. Nosotros teníamos una vocación para servir. Nosotros apoyábamos al pueblo dominicano. Y para eso había que tener... De hecho, yo no recuerdo que hubiera una inundación como la hubo en la capital en ningún momento de nuestra historia. Pero también había mucho mantenimiento preventivo, había una actitud mucho más proactiva, no solamente en el ayuntamiento, sino sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, aún haciendo todo eso, nosotros nunca fuimos a tocar la puerta a un alcalde para que se cambiara de partido. Independientemente de lo que usted dice, de que el Partido de la Liberación Dominicana es una estructura política, es un partido con visión y con vocación de poder. Sin embargo, parecería ser que su candidato presidencial, Abel Martínez, no estaría calando lo suficiente en los más distintos sectores de la Sí. sociedad dominicana, porque Abel Martínez sale siempre en todas las encuestas en un tercer lugar. Las encuestas le dan entre un 14 a un 19%, en algunas quizás ha subido a un 20% y no ha podido repuntar Abel Martínez. Mire, esa pregunta la voy a responder con la segunda parte de la pregunta suya. El PLD es un partido que tiene coherencia, que tiene una integridad, una unidad de propósitos. Para nosotros hablar de que una parte del PLD, como usted decía, apoya o no apoya a Abel Martínez, vamos a tener que referirnos al Congreso donde se proclamó a Abel Martínez, el domingo antepasado, no ayer, sino el anterior. En ese Congreso estaban invitados 4.307 delegados. Esos 4.307 delegados son la matrícula de la dirigencia total del partido. Estamos hablando del nivel de presidente de comité intermedio hacia arriba. O sea, todos los presidentes de comité intermedio y todos los miembros del comité central. Pero los miembros del comité central incluyen los diputados, los alcaldes, los presidentes del partido en cada demarcación, los 400 territorios de este país, los miembros del comité político, al presidente del partido, al secretario general. ¿Usted sabe cuál fue la asistencia? 87% de los delegados. Eso no es algo que no podemos inventar nosotros porque es un proceso auditado por la Junta. O sea, la Junta tiene que certificar la asistencia de los delegados. ¿Y usted sabe cuántos miembros del comité central o del comité político faltaron? Prácticamente ninguno. Entonces eso habla de un partido que está unificado en el propósito de sacar al PRM del poder, con Abel Martínez a la cabeza. Sobre las encuestas, yo le voy a decir algo. Las encuestas van a comenzar a alinearse con la realidad a partir de febrero. Ninguna encuesta nunca ha dado ganador a nadie el año antes de las elecciones. Eso nunca se ha visto. Ni Abinader marcaba así, ni Danilo marcaba así en el 2012. ¿Por qué? Bueno, porque las encuestas se van alineando un poco con la realidad. Hay también un afán de parte del gobierno de construir percepción utilizando encuestas. En todas las encuestas dicen que el gobierno que el presidente de la República está en un 53, o en un 55, o en un 57. Yo le voy a hacer una pregunta muy sincera a usted y tal vez también para su audiencia, si me lo permite, claro, con respeto. El presidente actual ganó con un 53% en las elecciones del 2020, en medio de una campaña despiadada de descrédito contra el PLD, en la que se nos acusó de habernos robado unas elecciones, las elecciones que se suspendieron en febrero, que de hecho el único perjudicado fue el PLD de ese proceso. En medio de toda esa campaña de descrédito, Abinader ganó con un 53%. Después de 4 años de muchísimo desengaño, de ver que el discurso de integridad, de transparencia era una farsa, no hay más opacidad ni más casos de corrupción en este país que lo que ha habido ahora sin que ni siquiera se investigue. Después de ver que el discurso en contra del uso de publicidad por parte de propaganda pública por parte del Estado también era una farsa, porque han cuadruplicado el presupuesto del DICON. Después de ver que no se ha construido ni siquiera una calle y que lo que había no funciona, el 911, asistencia vial. Uno no se acuerda de ese programa. Yo tenía que dar clase de noche y las patrullas, uno la veía de asistencia vial. Si uno se quedaba, llegaban y lo ayudaban, lo asistían a uno. Eso no existe.
Es más, el metro, que era un servicio que funcionaba excepcionalmente bien, choca de frente, que uno no se imagina qué hay que hacer para que choquen dos vagones, para que salgan sobre el mismo carril en direcciones opuestas dos vagones del metro. ¿Usted cree que después de todo eso el presidente tiene más porcentaje que con el que ganó en el 2020? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tan bien, qué cosas tan buenas y tan positivas han ocurrido en este país? Pero el para que eso sea presidente mayor? Luis Abinader, en este En ninguna caso, encuesta seria el presidente tiene un 40. pero en este caso, En ninguna encuesta. la percepción es que Luis Abinader tiene una imagen más limpia. Por ejemplo, en este caso, Sí. que el doctor Leonel Fernández y que el PLD. No, o sea, tiene una imagen más limpia. Y supuestamente que Juan Bosch y que Peña Gómez y Balaguer, que lo admiran. Eso es una actitud mesiánica que parte de un ejercicio de arrogancia interna. Todo el relato del gobierno se ha construido sobre la base de que el presidente es una persona buena, que aunque no hace nada y sus funcionarios son corruptos y viven haciendo desastres en la administración pública, el presidente sigue siendo una persona con buenas intenciones. Eso es un discurso solamente. ¿Cómo va la Alianza Rescate RD? Le hago la pregunta porque tengo la información de que Danilo Medina y Leonel Fernández todavía a estas alturas de juego no se ponen de acuerdo y que supuestamente también las principales figuras del PLD no quieren apoyar a Leonel Fernández en esa alianza. Es que la alianza, primero, la alianza que se está construyendo fue no sé si ustedes recuerdan, a principios de este año, a nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, se le hizo la pregunta sobre el tema de las alianzas y él dejó claramente establecido que cualquier alianza que se hiciera tenía que ser primero en el nivel municipal y segundo, que tenía que para el nivel presidencial aprobarse una condición de que el que quede en tercer lugar, o sea, el que quede descalificado en una primera vuelta, tiene que apoyar al que quede calificado. O sea, ¿lo recuerdan? Ok, Claro que sí, sí. así es. Bueno, pues eso fue lo que se aprobó. Esas dos condiciones que puso Abel Pero Martínez. no se han puesto de acuerdo todavía Sí. con los candidatos. Nos hemos puesto que de van a llevar acuerdo. en febrero. Fue anunciado por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No sé si usted tuvo la ocasión de Mira verlo. esa foto. Mariotti. Eso es grande, porque Mariotti decía que si el PLD apoya a la Fuerza del Pueblo, él se iba del partido, pero yo lo veo todavía allá. Sí, no, porque nosotros no estamos apoyando a la Fuerza del Pueblo. ¿Y en quién están apoyando? Nosotros estamos encabezando una alianza de 3 partidos. Bueno, pero es lo mismo apoyarse mutuamente, Pujol. Ah, bueno, pero usted habla de candidatos municipales. Sí, en dado caso, como nosotros quieren estamos alianza. felices con ese proyecto de alianza que fue, no es que estamos esperando que ocurra ni que nadie se le opone, es que ya se firmó, fue anunciado por Miguel Vargas Maldonado. Estamos aliados con otras organizaciones políticas en más de 100 localidades. Pero no se ponen de acuerdo el PLD Pero, en este caso. pero si la ya Fuerza se del Pueblo. anunció, ¿cómo que no Sí, nos pero que poníamos de todavía acuerdo? estaban discutiendo Que el tema estábamos de los discutiendo candidatos. si Todavía, podíamos ajá. ampliarla. Exacto, Así como eso. que había una situación. No, que- eso es normal. Cuando usted tiene 3 partidos, se sientan en una mesa y discuten todos los lugares donde se puedan poner de acuerdo. Eso es lo normal. En democracia eso es lo que ocurre. Y sobre todo la propuesta de ampliar esa alianza, de hacerla mucho más robusta. Por ejemplo, eso que usted habló de que el partido que quede en tercer lugar en la primera vuelta apoya al que Eso quedó está en aprobado segundo. y fue Eso anunciado ya está por Miguel. aprobado, pero después hablaron de la posibilidad de ampliar esa alianza y, por ejemplo, que incluyera la candidatura a senador y alcalde del Distrito Nacional. De hecho, hay algunas voces que dan por seguro que sea candidato a alcalde del Distrito Nacional de esa alianza, Domingo Contreras, por el Partido de la Liberación Sí, ya eso se Dominicana, anunció que era y Domingo. algunos y otros ¿dónde? que Él me lo dijo. plantean. Y otros que plantean pero no que se el anunció. candidato a Usted la lo está senaduría anunciando. Bueno, no del lo anunció en una entrevista. Sí. les decía que hay otros que plantean que esa alianza abarcaría también la candidatura a senador del Distrito Nacional, que sería para Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo. Sí. Bueno, no hay que comer ansias. El partido va a hacer todo lo necesario para fortalecer sus candidaturas locales, para garantizar el éxito en febrero y en mayo, y para garantizar que Abel Martínez sea presidente de la República. Y en esa dirección se están trabajando con las alianzas. Todavía esta semana se irán anunciando los acuerdos a los que se han arribado.
Ok. Por otra parte, hemos visto de que Vinicito Castillo, él le ha dado fuego al doctor Leonel Fernández, sobre todo luego de la alianza con el PLD. Lo ha criticado mucho en ese sentido, tanto al PLD y a la Fuerza del Pueblo, más sin embargo, ya hoy tenemos la noticia de que él va a ir como senador esta vez, ahora por el Partido Reformista, que lo va a llevar como candidato. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y qué opina también sobre la situación de que él, pues no le ha gustado esa alianza con ustedes? Parte del juego de la democracia. No le tiene que gustar, ¿verdad? Vamos a ver cómo todo avanza. Yo creo que a lo que menos le ha gustado la alianza es al gobierno, ¿verdad? El PRM no se siente muy satisfecho con esa alianza. Pero nosotros hacemos lo que entendemos que nos convenga a nosotros y lo que le convenga a nuestro candidato presidencial. Lo que ha dicho Vinicio Castillo, Vinicito, como cariñosamente le conocemos, es que al pactar la Fuerza del Pueblo con el PLD, estaría pactando con el danilato, como ellos le llaman, con la corrupción. Y en eso se refiere a los distintos casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público, como los casos Antipulpo, Coral, que tienen a decenas de personas procesadas y algunas empresas también por haber defraudado al Estado, por haber cometido actos ilícitos, por haberse enriquecido con los recursos públicos. Eso es lo que le critica la Fuerza Nacional Progresista a la Fuerza del Pueblo, que dice que ha pactado con el danilato y con la corrupción. Es una discusión interna entre ellos, pero yo no tengo mucho que decirle en ese sentido. Lo único que le puedo decir es que ojalá que mañana el Ministerio Público Independiente comience a investigar todas las denuncias de corrupción que han hecho los medios de comunicación con respecto a figuras de este gobierno. Nosotros estamos esperando con ansias ese comportamiento independiente del Ministerio Público. ¿Usted cree que este es un gobierno corrupto? No, totalmente, claro que sí. ¿Por qué? Primero, es uno de los gobiernos más opacos de la historia. Ahora mismo nosotros tenemos muchísimos mecanismos que permiten la ejecución de parte del presupuesto público sin que haya que rendir cuentas. Usted no puede saber cómo se adquieren muchos productos y servicios, por ejemplo, que están en las alianzas público-privadas, porque no se sujetan a la ley de compras o a la ley de acceso a la información pública. También hay denegación de información pública. Nada más tenemos que ver lo que ocurrió con los libros escolares. ¿Quién está investigando eso? Estamos hablando de miles de millones de pesos para unos libros que no se van a utilizar. Una auditoría reciente de la Contraloría General de la República evidenció, de la Contraloría, sí, que se pagaron más de 287 millones de pesos en servicios que nunca se prestaron en la alimentación escolar. ¿Y quién está investigando eso? ¿Se acuerdan de los casos de Supérate? ¿En qué quedó eso? O sea, claro que sí, hay muchísimos casos de corrupción en este gobierno que simplemente se resuelven moviendo al incumbente y dejando que pase el tiempo. Pero Luis Abinader dice que este es un gobierno de la honestidad. De hecho, al momento de él anunciar su decisión de buscar la reelección presidencial, hubo una campaña, un spot en el que él hablaba, por ejemplo, de la honestidad, de que la gente fue a votar en el 2020 por el Partido Revolucionario Moderno porque él simbolizaba la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Sí, entonces por eso mismo yo quisiera que mañana esas personas que han sido acusadas de corrupción por lo menos sean investigadas, ¿verdad? Esos casos, que mañana el gobierno pues se ponga a la altura. Yo le voy a decir lo que es integridad. Integridad es que usted tenga 20 años de servicio público y nunca lo hayan acusado ni siquiera de una conversación impropia, como ha ocurrido con Abel Martínez. 20 años de servicio público. Yo diría que el candidato más preparado que ustedes han llevado. Y más transparente. No ha habido en la República Dominicana alguien que haya tenido la oportunidad de ejercer el poder en un periodo tan dilatado, ¿verdad? 20 años, sin que haya un solo cuestionamiento a su gestión, ni al frente de la Cámara de Diputados, ni al frente de la Alcaldía de Santiago. De hecho, una persona, él ha hecho el cuento muchas veces, que estaba en el área de planeamiento urbano, cometió algún hecho impropio, incorrecto, y el mismo alcalde lo sometió a la justicia de su gestión. Cuando el presidente de la República somete a 2 funcionarios de él, comenzamos a hablar de transparencia. Bueno, el presidente lo que hace es que los destituye para que el Ministerio Público pueda hacer una investigación imparcial. Y luego lo vuelven candidato a diputado.
Eso es lo que hacen. ¿Está el PLD preparado para no ganar las elecciones el próximo año? Si, por ejemplo, la alianza Rescate RD no funciona. Yo creo que el pueblo dominicano no está preparado para resistir 4 años más de golpeo sistemático, de destrucción de los servicios públicos, de destrucción de valor. ¿Y el PLD está preparado para no estar 4 años más en el poder? No, yo creo que el pueblo dominicano no está preparado para sufrir 4 años más este gobierno. No, pero yo le pregunto a usted el PLD es un partido, el PLD está preparado para lo que sea. Nosotros estamos preparados hasta para que mañana el gobierno se convierta en una dictadura y persiga a la oposición política, pues nosotros somos un partido de historia y de tradición democrática. Nosotros estamos preparados para lo que sea, pero nosotros tenemos que defender este pueblo. Porque ¿no tienen miedo, por ejemplo, vocación. que los miembros se sigan renunciando del partido? Vimos, por ejemplo, que un miembro de usted, un candidato, Eddie Montaz, va a pasar al PRM, renunció en el fin de semana. Sí. Todos los Montaz, ustedes le han puesto a los Montaz. ¿Cuáles son los otros Montaz? Bueno, tenemos el alcalde de San Cristóbal, que también se fue del PLD para ¿Cuándo? el PRM. José Montaz. Sí, pero eso hace mucho. Eso hace mucho tiempo, pero me refiero hace como 10 hace años. Mucho tiempo. Sí, pero le han abierto las puertas a los Montaz. Hemos visto de que no han permanecido en el PLD, sino es que han Primero, acudido. esos 2 Montaz no son familia. Okay. Sí, no son los mismos Montaz, no. Okay. Segundo, de nuevo, son gente que se va porque le conviene. Tenía entendido que sí, que eran familia. No son familia. Okay. Yo los conozco a los dos, Okay. no son familia. Pero, por otro lado, yo le voy a decir una cosa. El PLD juramentó en total, desde el inicio del Congreso, 454,000 nuevos miembros. La mitad de esos son jóvenes. Eso es parte de la democracia. Cuando usted vea que en un partido la gente se va después que pierde un proceso interno o que no resulta electo candidato, yo no lo aplaudiría. No hay nada, yo no veo nada de interesante, ni algo que como sociedad debamos reconocer en alguien que cuando tenga oposición se va del partido que le dio todo al partido que tenga el gobierno. Yo no veo nada de bonito en eso. Yo ni siquiera los reseñaría. Porque deberían de quedarse y luchar, ¿verdad? Por el partido para que siga hacia adelante, sobre todo hay una ideología, un juramento. Es bueno estar en estas situaciones porque así la población se da cuenta del comportamiento de sus líderes y sabe cómo se comportan, quién es quién, ¿verdad? Cuando usted es una persona comprometida con una organización solo porque tenga el poder, usted no resiste a la oposición. No la resiste porque usted es lo que está acostumbrado a vivir del poder. Usted no tiene ningún compromiso ni con su comunidad, ni con sus electores. Usted es lo que está habituado a vivir del poder. Exactamente. Johnny Pujols, estoy de acuerdo contigo. El presidente Luis Abinader sale en la mayoría de las encuestas con un nivel de favorabilidad positivo por encima del 55%. Inclusive está por la valoración y la percepción positiva hacia Luis Abinader está por encima inclusive de la de su propio partido. Y algunos analistas plantean que cuando pasa eso, que una figura política tiene mayor nivel de favorabilidad positiva que su propio partido, es inevitable que gane las elecciones, en este caso las elecciones de mayo 19 del 2024. ¿Cómo desmontar esa percepción? ¿Cómo desmontar a Luis Abinader de esa cómoda posición en la que lo presentan las encuestas? Eso no es un juicio razonado de los analistas políticos, sino una declaración, un deseo, un anhelo de ellos, ¿verdad? Todos los presidentes de la República están por encima de su partido siempre. Eso no es nada nuevo. Entonces, ¿todos ganaron las elecciones? No, los partidos cambian, se sale del poder, se entra al poder. Eso no es ninguna novedad. Todos los presidentes de la República en ejercicio siempre están por encima de su partido. Claro, porque el PRM marca 31. ¿Usted ve? Y Abinader no llega a 40, él está por encima de su partido. Yo lo que sí le puedo decir algo, hoy hay escenario de segunda vuelta, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para ganar en primera vuelta. Pero si hubiera de casualidad una segunda vuelta, no hay en la historia de Latinoamérica precedente de que un presidente en ejercicio sobreviva a una segunda vuelta. No la hay.
Pero y además también el partido del que viene Luis Abinader, el partido del que viene el Partido Revolucionario Moderno, que es el PRD, nunca logró una reelección presidencial. Ese también es un hito histórico, eso es un aspecto al que hay que tomarle, al que hay que prestarle atención, y se convertiría Luis Abinader en el primer candidato, en el primer presidente que es reelecto viniendo del histórico Partido Revolucionario Dominicano. Sí, lo que pasa es que para hablar un poquito de eso hay que recordar que por un asunto de principio el presidente Abinader no creía en la reelección. Y de hecho estaba establecido así en los estatutos del PRM. Lo que pasa es que los principios cambiaron cuando él asumió la presidencia de la República. Y se modificaron los estatutos del PRM para permitirle la reelección. Daniel en su tiempo dijo que no se iba a reelegir tampoco. Hay eso, algo en el poder lo que yo sé es que los estatutos del PLD nunca han prohibido la reelección. Entonces, como el PRD, para responder su pregunta, como el PRD no permitía la reelección presidencial, no hubo presidentes del PRD que se reeligieran. Lo había intentado Hipólito y no lo logró, y lo va a intentar Abinader y tampoco lo va a lograr. Antes de eso sí hubo 2 presidentes consecutivos del mismo partido. Sí, Antonio Guzmán Fernández y Salvador Blanco, 68 y 82. El PRD sí pudo durar en una ocasión 8 años, lo que ellos no reelegían presidente por un asunto de principios. A esos principios, claro, ya renunció el PRM, porque es un partido distinto, para decirlo amablemente, al PRD. Ya para finalizar, me gustaría saber de aquí en adelante cuáles son las actividades que ustedes van a tener como partido. Abel Martínez, ojalá que tú nos lo puedas traer aquí para nosotros conversar con él, claro que sí. Y saber sobre sus propuestas, sus planes, que uno desconoce todavía, pero supuestamente ustedes están trabajando como partido político ya en esa parte. Es muy importante que hablemos un poquito de eso, porque en el acto de proclamación de nuestro candidato presidencial, él conversó con los delegados del partido y con el pueblo dominicano, porque el acto se transmitió en vivo, y se transmitió anoche también por una cadena de radio y televisión, sobre los 5 ejes más importantes de su programa de gobierno. La transformación productiva, que implicaba la construcción de caminos, 6.000 kilómetros de caminos interparcelarios, apoyo técnico a los agropecuarios, revolucionar o apoyar mejor la industria, crédito, facilidades crediticias para los emprendedores y para el sector agropecuario, la transformación de la salud y la educación, con 2 programas especiales que eran la generación de programadores y una generación completa de jóvenes que salgan con el inglés dominado como segunda lengua, la transformación de la seguridad ciudadana, con la construcción de más de 200 destacamentos, la tecnificación de policía, el uso de tecnología para la vigilancia y para la prevención del delito. Y un eje que es fundamental, porque es una bandera de nuestro candidato presidencial, que es la transformación migratoria. Entonces, sí hemos comenzado a esbozar todo lo que van a ser los programas de gobierno. El PLD no tiene ninguna preocupación con esa parte, porque si yo creo que algo puede reconocer la sociedad dominicana es que contamos con los mejores técnicos, con los más preparados, que son gente que no solamente tienen experiencia en la construcción y en el diseño de políticas públicas, sino en la ejecución y la implementación de esas políticas públicas. Por eso no hemos hecho programas de gobierno que luego no tengan que decir que no cumplimos. Nosotros dijimos que íbamos a construir 6.000 aulas, 3.000 escuelas más, y se construyeron. Y además se dejaron 11.000 aulas en construcción que en 3 años el PRM no ha podido concluir. De hecho, tienen que avanzar un poco los partidos políticos con la elaboración de los planes y propuestas de gobierno, porque el plazo límite para someter estas propuestas de gobierno a nivel nacional y municipal perime el 19 de noviembre, del próximo mes de noviembre. En la última semana, en la penúltima semana de noviembre hay que entregar los programas de gobierno. En el caso del PRM, bueno, yo creo que no tienen que hacer un gran esfuerzo, porque sería presentar el mismo que ya habían presentado, ¿no? Porque no lo han ejecutado. No han hecho nada, o sea que ahí la llevan más fácil. Eso no es como muy tremendista. No, no han hecho nada. Usted no puede ayudar y decirme si... Que no han hecho nada. Han construido carreteras, caminos vecinales, han construido avenidas, inauguraron, por ejemplo, iban a reducir yo le voy a decir cosas que están en su programa de gobierno. Iban a reducir la criminalidad y la delincuencia a la mitad. Se ha duplicado al doble. Iban a reducir el costo de la alimentación de la canasta básica a la mitad. Se ha triplicado el costo de la canasta básica. Iban a resolver
el tema del déficit de aula. Ahora es que hay déficit de aula. De hecho, están alquilando vagones. Iban a mejorar la alimentación escolar se ha degradado. El servicio del 911 se ha degradado. Si usted me puede decir de lo que estaba en su programa de gobierno que iban a hacer, ¿qué han hecho? Me daría de verdad una gran ayuda. De lo que estaba en su programa de gobierno, ¿qué han hecho? Bueno, yo creo que esa pregunta, José Tomás, se la va a responder ya en otra invitación que les podamos hacer abiertamente. Como siempre, gracias, Jenny Pujols, por haber estado con nosotros. Qué bueno que el PLD cuenta con jóvenes como tú, que salen a defender el partido, sobre todo las obras que ustedes realizaron en el país. Sobre todo también eres un joven que promete para el país. Gracias. Me gustaría verte aspirando a un cargo, nadie sabe, Gracias. Bueno, no te... tal vez algún día me tocan, ¿verdad? Yo soy de Santo Domingo, de la provincia. Ah, bueno, ojalá. De mi provincia, de allá somos. Sí, de pero Santo Domingo. Gracias, Jenny Pujols, por haber estado con nosotros. Y de esta manera vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve. Gracias. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Después, José Tomás y Marino, de esta interesante entrevista, pues vamos a tratar otros temas. Señores, miren, está desaparecido este señor, el señor Ernesto. Sus familiares están desesperados. Ernesto Antonio Hernández. Allí hay un teléfono que desde el día de ayer este señor mayor se encuentra desaparecido. Así es que si ustedes saben de cualquier información, si lo ven, por favor, traten de ayudar a esta familia. Parece que el señor salió de su residencia y no ha vuelto. La mayoría de estos envejecientes, tú sabes que tienen también un tema con recordar, ¿verdad? Que a veces olvidan las cosas. Y es bueno, señores, cuando si ustedes lo ven, por favor, lo puedan detener y ayudar a esta familia que está desesperada. Y ustedes saben que cada segundo, cada minuto cuenta cuando una persona pues sale de su residencia y no se sabe dónde está. Allí está el teléfono. Ahí tienen el teléfono, el 274-9242 para recibir con el 829. 829-274-9242 para cualquier 44. Información. 9244, sí, para cualquier información del señor Ernesto Antonio Hernández. Sí, eso produce mucha desesperación. Y como está la situación actualmente, exactamente. Sí, que la mayoría de personas que se extravían, en muchos de los casos no aparecen, no vuelven, y a lo mejor es una persona que está padeciendo algún tipo de situación mental. Así es, señores. También por otro lado, el problema de la falta de iluminación en las carreteras dominicanas. Ay. Mire, tanto la del Cibao, es un riesgo uno tomar las del Cibao en el trayecto desde las 9 hasta, después tú sales, digamos, del peaje hasta Bonao. Es una zona que cualquiera se accidenta. Pero lo más terrible está pasando con la carretera del sur, señores. Señores, la carretera del sur, por los tantos problemas que tiene la iluminación, está causando muchísimos inconvenientes por la falta de iluminación en las principales carreteras hacia la región sur sobre todo. Es un peligro al acecho de la inseguridad ciudadana y vial que mantiene en vilo todas las noches a los conductores que circulan por estos espacios públicos. Es tanta, señores, la preocupación que genera esta situación de oscuridad que hace más vulnerables las necesidades inhóspitas de la gente. Urge la iluminación en esta carretera del sur, que de noche se convierte en un grave peligro para los conductores cuando se desplazan hacia los diferentes poblados de esa zona de la República Dominicana. Póngale atención a esto, señores. No todo es reelección, no todo es lo que está haciendo este gobierno, gastando millones y millones en la reelección de Luis Abinader, mientras la gente está muriendo por accidente, por dengue, etcétera. Así es. Terrible. Tú sabes que para acompañar ese comentario tuyo, ayer yo estaba en la Luperón, y eso también es la boca del lobo, señor. Dios. Eso es la boca del lobo allí. Y también hay que hacer un llamado al ministro de Obras Públicas para que todo ese alumbrado, señores, lo
lo coloquen, porque cuando uno sale de la Luperón para tomar la Nuña, yo no sé si eso era la Nuña o qué, porque como que por instinto ya la tomé, pero eso estaba a la boca del lobo. Y en el aeropuerto también, la autopista Las Américas de noche, señores, eso es un caos. Al entrar al aeropuerto, ahí usted no ve ninguna iluminación, y sería bueno que desde aquí también hacerle ese llamado al ministro de Obras Públicas, acompañando ese que tú acabas de decir, porque la carretera eso es lo principal que debe de existir, la luz, alumbrado para que la persona puedan ver si pasa un animal, si hay una persona quedada, si también usted se queda, por ejemplo, si tienen que arreglar una goma, o sea, todo eso tiene que ver, porque entonces si tú te paras y tú no tienes a veces el triangulito, ¿verdad? Para que que es lumínico, para que la persona pueda ver que tú estás cambiando una goma o algo, cualquiera te choca y te lleva. Sí, y la falta de iluminación es un factor que contribuye a la ocurrencia de accidentes, que en muchos de los casos son accidentes lamentables en nuestras carreteras y autopistas a nivel nacional. Hay que recordar que en la República Dominicana más o menos un promedio de 3.000 personas mueren cada año precisamente víctimas de accidentes en las vías públicas de nuestro país. En lo que va del año, lo decía el director del Hospital Traumatológico Nay Arias Lora, van más de 2.000 personas que ya han fallecido en accidentes lamentables en nuestras carreteras y autopistas, y la iluminación es un factor clave para evitar accidentes. Así es que vamos a prestar un poquito más de atención a la iluminación de nuestras vías, de nuestras carreteras y autopistas a nivel nacional, para que contribuyamos a reducir esa odiosa cifra que nos coloca como uno de los países con mayor número de muertes en colisiones viales cada año en la región de las Américas. Hablamos de unos 3.000 muertos cada año y centenares de personas que resultan lesionadas, algunas de ellas con lesiones de por vida, que salen de la actividad laboral y que se convierten en un peso, digamos, para los planes sociales del gobierno, porque son personas que pasan a ser beneficiarios de los planes de asistencia social del gobierno porque no pueden trabajar, quedan imposibilitados por esos accidentes viales en la República Dominicana. Así es, señores, pasando ya en el plano internacional, ayer también se hizo viral unas redes sociales, viral unas imágenes, perdón, en las redes sociales, donde palestinos entraban al aeropuerto en Rusia, entraban, por ejemplo, no sé si ustedes lo ven, Marino y José Tomás, salen todos esos videos de esos niños muertos, envejecientes, niños que nacen bajo los escombros. Señores, esto es una cosa entre los hospitales, es de verdad terrible. Sí, es una atrocidad lo que está pasando realmente entre Israel y Palestina. Y fíjense, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, ha elevado este lunes a 8.306 las personas que han muerto en el enclave palestino por los bombardeos israelíes, de las que 3.457, oigan eso, 3.457 de las víctimas mortales eran niños. Y en las últimas 24 horas la cifra se ha elevado en 301 personas tras una nueva noche de intensos bombardeos por parte del ejército israelí, que afirma haber golpeado más de 600 objetivos en la franja. O sea, es una escalada de muerte, es una escalada de destrucción a que continúa entre Israel y Palestina, esa andanada de Israel sobre Gaza. Y todo esto es provocado por el fanatismo, por la cerrazón, por la prepotencia también, y la falta de un sentimiento de solidaridad, de un sentimiento de humanidad. O sea, bombardear enclaves civiles, bombardear de manera indiscriminada, es una irresponsabilidad, es un acto genocida, es un acto de inconsciencia por parte de Israel. Cabe destacar, escúchame Marino, para especificarle al público, que la imagen que estábamos viendo anteriormente no era de Rusia, sino de Chicago, que tuvo también una situación exactamente, pero en Rusia también pasó una situación con los palestinos. Así es, señores. Son luchas históricas que tienen muchos años, siglos, señores, de luchas desde antes de Jesucristo, ¿no? Todo el tema del pueblo errante de Israel, la diáspora, pero que en los últimos años, señores, si ustedes toman la historia, van a ver que ante los conflictos
contra Israel, contra los judíos. Siempre la comunidad internacional estuvo a favor, un poco vinculada a la concepción religiosa, ¿no?, de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido por Dios. Hay otros religiosos que entendemos que a partir del nacimiento de Jesús, Jesús sí que es el elegido de Dios. El cristianismo, elegido de Dios, al cual la mayoría de los judíos ni siquiera reconocieron a Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay discusiones de tipo teológica y filosófica, hermenéutica en la interpretación de los hechos. Lo cierto es que bajo el título de ser el pueblo protegido de Dios, se han cometido muchas injusticias. Israel retoma su espacio de tierra, desplazando a los palestinos por un acuerdo internacional donde jamás ha habido paz. Y entonces, ya hoy por hoy, señores, frente a las redes, no se pueden pasar desapercibidas ciertas acciones que son antihumanas. Estamos viendo, señores, que frente al ataque terrorista de Hamás, Israel ha respondido como debía hacerlo, pero la proporcionalidad de la respuesta a Hamás ha sido demasiado fuerte, porque en una guerra normal donde dos ejércitos se enfrentan, se entiende en el marco de las luchas políticas de los ejércitos. Pero cuando un ataque de misiles, bombas, va dirigido, señores, a cualquiera que agarre en el camino, como es el caso de la respuesta de Israel a Palestina, metiendo misiles, bombas indiscriminadamente. ¿Qué culpa tienen los niños y niñas, señores? Los enfermos de los hospitales, las mujeres que no están en guerra, los ancianos. Entonces, esa desproporcionalidad en el ataque es a la que la comunidad internacional, que tiene sensibilidad, se ha sumado, y de ahí que en Europa, Estados Unidos, por doquiera están apareciendo gente protestando, no a favor de Israel ni de Palestina, sino a favor de la vida, que están cayendo muertos, sobre todo niños y niñas, señores, y que se le abra un corredor, que no se sometan en esta ciudad a no tener electricidad, a no tener agua, necesitan tener comida. Entonces, frente a ese hecho, señores, hay un mensaje que ha sido muy contundente. Fíjese que los israelitas como gobierno amenazan que todo el que defienda a Palestina no van a ser ni siquiera permitido que visiten a Israel. Una medida de intolerancia. Israel tiene que entender que lo que se trata aquí no es una opción por Israel o por Palestina, sino una opción por la vida. Hay que cuidar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, al ser humano. Entonces, ¿por qué no entrar en un diálogo con la ONU y los demás países para que esta desgracia pueda parar? Porque ya esto es un tema que puede rebasar lo que son las propias fronteras. Lula da Silva, el presidente de Brasil, lanzó un mensaje contundente, humanista, que nosotros quisiéramos compartirlo. Dice en portugués, pero el portugués tiene las mismas raíces de nuestro idioma español, y sería bueno que veamos también que tiene letras debajo en traducción. Vamos a ver lo que dice el presidente de Brasil, Lula da Silva, que se proclama, señores, a favor de los niños y niñas que están muriendo. Adelante, señor director. Israel fique com um território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Ya tú sabes. Sí, ¿por qué niños inocentes Uno mueren? de los grandes líderes de Centroamérica. Claro, Mira, entonces habla de Latinoamérica. Hay perdón. que orar, José Tomás Sí. y Lorena, hay que orar por la paz, pero también los demás países, en vez de estar llevando más armas para que sigan destruyendo, lo que tienen que llevar es mesa de diálogo Sí. para traer la paz. Porque también detrás de eso, y que esto no lo quieren decir mucho, lo que está es la industria armamentista, la industria criminal que aprovecha estos escenarios para vender millones y millones de dólares de armas destructivas. También hay intereses económicos de la potencia para exhibir sus armas y venderlas. Y también la gran industria de la construcción para esos
esos edificios que se destruyen, entonces buscar presupuesto para después reconstruir sobre la base de haber asesinado a millones de personas. Así es, señores. Miren, ya para finalizar el programa y acompañado tú con, bueno, el bloque, perdón, dieron por muerta a Shani Luke, la joven que se creía cautiva tras el ataque terrorista de Hamas a la fiesta electrónica. Esta joven acudió allí al festival que se estaba llevando a cabo. Su madre pues confirmó ya que el Ministerio de Exteriores de Israel le confirmó la noticia. Ella es una ciudadana alemana con doble nacionalidad israelí desaparecida tras el ataque de Hamas contra Israel. Ella tenía 23 años, ella fue secuestrada en un festival, en el Festival de Música que le dije, que se celebra todos los años allí, y fue torturada y paseada por Gaza por terroristas de Hamas, señores. Eso es muy lamentable. Tú sabes que había mucha especulación con relación a ella porque había una imagen donde llevaban a una joven doblada, con uno de ellos incluso con un pie encima de ella, y le estaban escupiendo y de todo, y al parecer sí, era ella. Es muy lamentable recibir esta noticia. Así es que nada, señores, vamos a una pausa y retornamos en breve, pero en breve no se muevan.